Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos la previa de los mejores partidos que podéis ver este fin de semana. Como ya lo sabéis, vuelven las competiciones domésticas luego de esta jornada que hemos tenido de Champions, Europa League, Conference. Ya sabéis, aquí el fútbol no para y como siempre os traemos la mejor previa. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, vuelven las ligas y además vuelven con jornadas, yo creo, muy interesantes, porque ya sabéis que en la anterior pues, nos dejó un poquito todo preparado. Incluso esta jornada intersemanal nos ha dejado algunos cambios, ¿no? Un par de partidos que teníamos de la Liga y de la Premier League, sobre todo, en la que han habido resultados muy importantes, con lo cual, bueno, más ganas que nunca de esta jornada. Empezamos, como siempre, por la Liga Española, donde tenemos un Athletic Club Elche, Real Sociedad Real Oviedo, Real Betis Rayo Vallecano, Osasuna Real Madrid, Atlético de Madrid Español, Getafe Sevilla, Barça Levante, Celta Mallorca, Villarreal Valencia y Deportivo Alavés Girona. Es cierto que no hay ningún duelo quizá demasiado directo por el liderato, porque la realidad es que ahora mismo el duelo es Barça-Madrid y solo va a haber ese hasta que se acabe la temporada, pero sí que hay duelos yo creo muy interesantes, por ejemplo, evidentemente el Madrid que va al Sadar yo creo que se le puede complicar, el Atlético de Madrid Español es un partido pues entre mm, uno de los mejores, dos de los mejores equipos de la Liga Española este año y que además fue muy interesante en la ida, fue de hecho el primer partido, si no recuerdo mal, de la Liga Española. Y bueno, una jornada en general yo creo muy interesante. Atlético y Elche también. Bueno, es que evidentemente con la igualdad que hay abajo en el descenso, la zona media, es que claro, hay tantos equipos que no sé cómo llamarlo. Sí o sí va a haber duelos directos en esa zona, jornada tras jornada, y va a cambiar seguro muchísimas cosas además. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que hay, como bien dices tú, tantos equipos que se están jugando lo mismo o prácticamente muchas cosas al mismo tiempo que efectivamente cada vez que se enfrenten pues va a haber esa decantación de puntos. Pero sí, yo creo que incluso ese Atlético Elche que yo creo que el que abre la jornada, que a lo mejor puedes pensar que es un poco, o sea, que el Atlético debería ser muy favorito, estamos viendo que hay muchos problemas últimamente, aunque ahora parece que levantan un poco el vuelo contrastando totalmente con el Elche, que sí que parece que están un poquito más de capa caída y que ahora mismo pues yo creo que se tienen que centrar más en lo que viene por detrás, si bien en algún tramo dijimos que incluso pueden aspirar a Europa, y el Athletic, en cambio, pues parece que lo que quieren hacer mínimo es entrar justamente en Europa, pero bueno, más allá de eso, luego ya tenemos, como bien comentas tú, ese partido del Real Madrid contra Osasuna que juegan en el Sadar. Yo creo que últimamente, en los últimos años, si no me equivoco, el Madrid sí que le cuesta bastante sacar los 3 puntos. De hecho, no recuerdo si el año pasado fue un empate o algo así, me suena, pero si no fue un empate, fue una victoria muy, muy justita. Y yo creo que también lo que influye es que hay el playoff que les pilla en medio, básicamente, y que a lo mejor pues tienen eso en la cabeza. Incluso puede ser más peligroso eso que otra cosa, pero yo creo que igualmente el Madrid tiene un equipo para sacar, incluso con rotaciones, que debería permitir pues llevarse los 3 puntos, también viendo que ahora mismo pues han vuelto a poner líderes luego del partido del Barça el lunes. Sí, es interesante ver cómo lo plantea Arbeloa, porque evidentemente los dos partidos creo que son importantes. En la Liga, ¿qué os voy a decir, no? Están muy apretados con el Barça, pero en la Champions, a pesar de conseguir la victoria en el campo del Benfica, la eliminatoria no está ni mucho menos cerrada, con lo cual veremos qué acaba priorizando, porque seguro que en alguno de los dos partidos vemos como mínimo un par de rotaciones. Y la realidad es que, bueno, el Sadar, como decía, esto es un campo no solo complicado para el Real Madrid, sino para cualquier equipo y evidentemente los grandes más el Barça, por ejemplo, el año pasado yo recuerdo que sí que no ganó, de hecho perdió. Em, y bueno, el Madrid es cierto que sigue con una racha espectacular en la liga, de hecho no ha perdido, de hecho ha ganado todo desde que llegó Arbeloa, y si no recuerdo mal, creo que hay un dato ahí que si ganan los dos siguientes va a ser el mejor inicio en liga de la historia de un entrenador del Real Madrid, que es increíble, la verdad, ese dato, sobre todo viendo lo mal que empezó el proyecto con esa derrota ante el Albacete. Pero bueno, la realidad es que ha sabido dar la vuelta, quizá no tanto a nivel de juego, pero sí de efectividad de cara a puerta y sobre todo, yo creo, de solidez defensiva y bueno, de incluso conseguir enchufar más a varios de sus jugadores, como por ejemplo Vinicius, que yo creo que es seguramente el más mejorado desde la llegada de Arbeloa. Y bueno, evidentemente, a pesar de que, como decimos, es un campo que no es sencillo, el Madrid debería ser favorito, debería sacar los 3 puntos y debería continuar siendo el líder de la liga. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que es el mejor momento para tener esta oportunidad de revalidar el liderato, aunque como bien decía, yo creo que sobre todo tienen que centrarse en las dos competiciones, digamos. También es cierto que al no competir en Copa, yo creo que es más fácil compaginar entre Liga y Champions. No sucede, por ejemplo, el año pasado que sí que estaban vivos en Copa, estaban también en Champions y en la Liga, evidentemente. Yo creo que eso también fue un factor que acabó pues determinando todo, pero sin lugar a dudas yo creo que el Madrid pues tiene ahora mismo las mejores sensaciones desde que llegó Arbeloa y mira que pues en el inicio fue bastante difícil todo,
pero en Liga ya estamos viendo pues que van a victoria por partido. De hecho, creo que ya son los últimos 6 partidos, no me equivoco, con victoria o 5. O sea que eso ya te dice pues que el equipo, al menos los resultados los está sacando. Bueno, eso es, o sea, ahí no se le puede negar. La verdad que hubo muchas críticas al principio, como decías tú, pero en cuanto a nivel numérico es prácticamente inmejorable. Luego que tenemos ese mismo día a las 9 tenemos el Atlético de Madrid Español, que es cierto que el Atlético de Madrid yo creo que ya prácticamente, además con la derrota la semana pasada contra el Rayo, se descarta ya de la lucha por la Liga. O sea, vamos, necesita que Barça y Madrid fallen muchísimo, que parece improbable, y también necesitarían, yo creo, ganarlo todo, que también parece bastante improbable viendo el nivel que llevan últimamente en la Liga, y el Español, por su parte, que también se juega un poco las castañas, está en esa lucha por Europa. La semana pasada que se le escapó ahí la victoria al final ante el Celta, que era además sexto contra séptimo, si no recuerdo mal, partido más directo imposible, además, seguramente las dos últimas plazas de Europa que tendrá la Liga Española, si no consigue la quinta plaza en Champions y luego, pues ya sabéis, va bajando los escalones, pero bueno, un partido evidentemente muy interesante también. Sí, de hecho, yo creo que es bastante top el partido, aunque viendo las dinámicas de ambos equipos, pues puede parecer que no tanto, pero claro, también es cierto que los dos equipos necesitan la victoria como el comer. De hecho, tanto el español, que no quiere salirse de esas posiciones de Europa, tanto el Atlético, que mismamente como comentabas tú, pues hubo ese partido entre Levante y Villarreal aplazado. Y claro, el Villarreal, como no espabiles, te puede quitar esa plaza, tercera plaza, que viendo cómo se está desarrollando todo, pues yo creo que el Atlético mínimo tiene que ser un equipo que quede en esa tercera posición, por mucho que haya tenido muchos problemas, que esté jugando Champions, que esté jugando también la Copa. Yo creo que mínimo se le pide al Atlético es ser tercero, aunque claro, si quedan cuartos, si ganan la Copa y luego en Champions hacen un buen papel, pues tampoco creo que nadie vaya a montar un drama. Pero viendo cómo está desarrollándose todo, yo creo que mínimo deben quedar ahí, porque si no, pues ya sabéis que el tema de derechos televisivos y tal, luego te baja la cifra económica, aunque bueno, ya estamos viendo que el Atlético estos últimos años pues están fichando bastante bien con ese fondo de inversión, así que tampoco a lo mejor les interesa mucho. Sí, y no quiero ser pesimista tampoco con la situación en Liga de Atlético de Madrid, pero no es solo que el Villarreal les haya adelantado, sino que si el Betis, que juega antes, le gana al Rayo, estará tan solo un punto suyo y de estar, bueno, en esa cuarta Claro, posición, lo cual evidentemente, hombre, yo quiero pensar que el Atlético de Madrid tiene asegurada la plaza en Champions League, más que nada por, sí, por, bueno, como decías tú, plantilla, por dinero, por todo, pero la realidad es que ahora mismo yo creo que a los puntos no está tan asegurada, deberían hacerlo y la lógica es que acaban entrando y además con esa tercera posición, como decías tú, pero el Villarreal está muy fino y el Betis últimamente también viene de una dinámica muy positiva y está apretando bastante, ya no solo para separarse de los de atrás y quedarse sí o sí en esa quinta posición, la misma del año, no, del año pasado no, quedaron sextos, pero bueno, rondando esa posición, sino que ojo, porque evidentemente también tendrán sueños de Champions League, que bueno, quizá les acaba valiendo con la quinta plaza, veremos, ojalá que haya 5 en la liga, pero ojo, porque ya no solo lo que tienes delante, sino también lo que te viene por detrás. Y para cerrar ya con este análisis, vamos al partido del Barça con el Levante. Un duelo en el que, bueno, el Barça últimamente, ya sabéis que la última semana sobre todo ha sido, yo creo, la peor con diferencia desde que llegó Hansi Flick, primero por esa derrota humillante ante el Atlético de Madrid 4-0 en la Copa del Rey, que bueno, veremos si deja la eliminatoria completamente cerrada o no, y luego por esa derrota ante al Girona 2-1, evidentemente los dos partidos pues hubo un poco de polémica, tanto por el gol de Cubarsí como por la no falta a Koundé, pero la realidad es que quitando eso y que también afecta, ¿no? Pero lo que afecta realmente más es que el Barça no está nada fino, le está costando muchísimo, bueno, la contundencia de las dos áreas. Recibe muy fácil, las espaldas, la verdad que la línea no está tirando demasiado bien esta última semana y bueno, sobre todo se vio claramente en el partido del Atlético de Madrid, que también el Girona tuvo bastantes ocasiones que Joan García tuvo que salvar, pero también en el otro área, ¿no? En el apartado ofensivo, al Barça le cuesta generar con tanta fluidez y cuanto genera, que genera algunas claras, no es capaz de acabar introduciéndolas dentro de la portería, con lo cual veremos si este es el caso. Evidentemente es un partido en el que el Barça es favoritísimo, porque el Levante ya sabéis que es uno de los equipos junto al Oviedo que más jodido lo tienen para salir de ese descenso y que está dejando más que desear en la Liga Española. Pero bueno, yo creo que es el escenario perfecto, honestamente, para que el Barça se rehaga un poco, para que, bueno, reencuentre buenas sensaciones, incluso acabe goleando ante el Levante, que por cierto es un partido que en la ida en el campo del Levante, en el Ciudad de Valencia, se les complicó muchísimo. sí, es verdad. De hecho, eso ya tiene que ser un indicador para ir con cuidado por lo que pueda llegar a suceder. Y como bien comentas tú, pues yo creo que es el partido idóneo para intentar reponerte ya de una vez por todas, porque bueno, ya hemos visto que esta semana, luego de varios meses, pues el Barça ha tenido una semana libre para poder pues descansar, recargar pilas. Yo creo que eso también pues es muy importante porque al final quieras que no, desde enero prácticamente creo que son
partidos cada 3 días, a excepción de una semana que hubo, o sea que ya te imaginas un poquito el nivel. Y yo creo que esto le viene muy bien al Barça porque, como bien dices tú, en estos partidos, más allá de los errores defensivos, que estaremos de acuerdo que los estamos cometiendo ya no solo en la última parcela, sino yo creo que ya en la parte de la presión, yo creo que lo que nos está lastrando también es ese no aprovechar las oportunidades que generamos, porque el otro día contra el Girona, en la primera parte sobre todo, yo creo que tuvimos, bueno, más allá del penalti, que eso pues es un palo, al final puede suceder, pero hay muchas ocasiones que yo creo que si materializas al menos una o dos, pues ya la segunda parte la planteas de otra manera y de hecho yo creo que el Girona, viendo que el Barça pues no consigue justamente determinar, luego ya se crece, cree en la victoria y ya acabamos viendo que, bueno, lo de Joan García, ya lo hemos dicho en muchos vídeos, pero la verdad es que los paradones que mete pues son muy clave y bueno, al final no pudo evitar la derrota, pero sí que fuera por más goles incluso, así que creo que el aspecto a mejorar debe ser ese y bueno, como bien dices tú, juegas en casa contra el Levante, que bueno, se está jugando el descenso, pero parece que en estas últimas jornadas pues está perdiendo un poquito el fuelle, así que veremos lo que sucede. Correcto, y ya por acabar, comentar una curiosidad, que es que el fin de semana pasado tuvimos el Levante-Valencia, esta entre semana hemos tenido el Levante-Villarreal y justo esta semana, el fin de semana, tenemos Villarreal-Valencia, se están jugando ahí un triangular en la comunidad autónoma. Pasamos ahora ya a la Premier League, donde tenemos una jornada, yo creo que incluso mejor. Chelsea-Barley, Brentford-Brighton, Aston Villa-Leeds United, West Ham-Bournemouth, Manchester City-Newcastle, gran partido, Sunderland-Fulham, Nottingham Forest-Liverpool, Crystal Palace-Wolves, Tottenham-Arsenal, otro gran partido, y para cerrar, Everton, Manchester United. Evidentemente, una jornada de fin de semana que viene marcada por el pinchazo del Arsenal con un gol en propia en el último minuto de Calafiori ante el Wolves, que ya sabéis que es el peor equipo de la Premier League con diferencia, además. Solo hace falta mirar la tabla, no lo digo yo. Y que, bueno, evidentemente, pues poner al City en una posición más favorable. Todavía estaría el Arsenal líder a pesar de que el City gane, pero cada vez más cerquita, ¿no? De distancia que se generó el equipo de Arteta a inicios de año con varios pinchazos consecutivos del Manchester City en Premier, pues se está disolviendo poquito a poquito. Es cierto que esta jornada ninguno de los dos tiene un partido demasiado sencillo y veremos cómo acaba saliendo eso porque todavía se puede o cerrar más la distancia o devolverse, ¿no? a distancia original, porque bueno, tanto City, Newcastle como Tottenham, Arsenal son rivales de máximo nivel que están peleando además, bueno, está un poco abajo, pero que deberían estar peleando por posiciones europeas. El Newcastle, que además viene de una sensación espectacular ante el Karabakh ganando 1-6. El Tottenham, que bueno, le cuesta un poquito más. Es verdad que la Champions muy bien, pero por ejemplo, vienen de echar a su entrenador, con lo cual veremos, porque no es evidentemente el mejor partido para un debut. Pero bueno, evidentemente es una jornada en la que yo creo que prácticamente sí o sí algo va a cambiar en la parte de arriba, en esa lucha 2, porque yo creo que la Aston Villa ya hay que dejarlo un poquito más abajo con los Liverpool, Chelsea, United. Muy interesante. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que es una gran jornada también, porque mismamente ese City-Newcastle que se juega, yo te iba a decir en principio que a lo mejor al City le favorecía que el Newcastle tenía esos partidos de Champions, pero viendo que ya lo han, digamos, matado, si no totalmente, prácticamente, yo creo que el Newcastle pues también va a intentar obtener la victoria en este finde y rotar la semana que viene en Champions. Así que va a ser también muy interesante ver cómo el City se activa luego del resultado de anoche, porque yo creo que esto también pues, debe ser un chute de moral total, porque hace pocas jornadas estaban a 7 8 puntos y en un pim pam pueden ponerse a dos si logran la victoria y yo creo que pues, es una jornada idónea para ello, porque también el Arsenal, que tiene ese partido contra el Tottenham, que tú puedes pensar en principio que debería ser fácil por el papel que están haciendo los Spurs este año, pero también ya sabemos qué es lo que pasa cuando hay cambio de entrenador, todas esas cosas surrealistas que suceden en el mundo del fútbol. Así que yo si fuera el Arsenal tendría el ojo bien atento porque el Tottenham necesita ganar sí o sí para salir de esa zona tan mala en la que está y a lo mejor pues se la toman con ellos en el primer partido. Bueno, además que es el rival directo de la ciudad. Perdón, recordemos que en la ida, además, el Arsenal ganó bastante holgadamente con un hat-trick de Eze. Y recordemos también, me llama decirlo, pero que el Arsenal tiene ya una fama considerable de complicársele bastante la vida, a pesar de estar prácticamente toda la temporada primeros al final y sobre todo cuando es el Manchester City el que le viene por detrás, que también, por otra parte, tiene una fama importante de ser capaz de aguantar el estirón, pues tanto a Arsenal como a Liverpool en su momento, hasta el final, de conseguir muchísimos puntos y de acabar la temporada en un nivel mucho más alto de lo que la empezaba, que oye, parece que es lo que puede pasar otra vez
en este curso, que evidentemente pues será una historia muy interesante porque ya sería casi la cuarta vez que pasa en los últimos 5 años. Pasamos ahora ya a la bueno, también por cierto muy interesantes los partidos evidentemente de Liverpool, Chelsea y United, que es verdad que no parecen demasiado complicados. Yo creo que el que más claramente son los de United y Liverpool por el factor de que juegan fuera de casa y además contra equipos que se hacen bastante fuertes, cuando juegan de local. Pero bueno, ahora sí pasamos ya a la Serie A, donde también tenemos una jornada interesante. Tenemos Sassuolo y Las Verona, Juventus Como, que es un gran partido por esa cuarta plaza, Lecce Inter de Milán, Cagliari Lazio, Genoa Torino, Atalanta Nápoles, que es otro gran partido, Milan Parma, Roma Cremonese, Fiorentina Pisa y Bolonia Udinese. Sí, la verdad que es muy buena jornada. De hecho, pues tenemos varios partidos ahí por la zona alta que se enfrentan entre ellos. Y de hecho, otro resultado clave que se produjo también justo ayer fue ese empate entre Milan y Como, que yo creo que al final pues les acaba perjudicando a los dos porque el Milan se aleja del liderato y el Como, que tenía la victoria hasta la segunda parte, que también pues se consigue alejar un poquito de sus puestos de Champions, pero mismamente tiene este partido para intentar pues reivindicarse contra la Juve, que también viene de unas sensaciones, como hemos dicho en el vídeo anterior, pues bastante irregulares, en las que intentará, pues yo creo que si quiere remontar en la vuelta, en este partido podríamos Claro. esperar que no saque a sus principales armas, pero también es cierto que se están jugando, como hemos dicho, entrar a la Champions la temporada que viene, entonces yo tampoco sé hasta qué punto conviene priorizar un partido o el otro, a lo mejor piensan que ya están eliminados, no sé, esto ya que se arregle Spalletti, pero yo creo que va a ser un partidazo sin duda y que yo creo que pues puede marcar a lo mejor cuál es el equipo que acaba entrando en esa Champions. Exacto, es lo que iba a decir. Es curioso porque tiene que elegir, yo creo, un poco entre seguir luchando por estar en esta Champions o seguir luchando por estar en la siguiente, que evidentemente si pierden este partido, pues todavía van a tener posibilidades de entrar en Champions. Eso es lo que me hace inclinar un poco más a mí, de que quizá va con todo en el partido contra el Galatasaray y este lo dejo un poquito más de lado, o quizá va con todos los dos, ¿no? Al final es verdad que tienen muchísima carga, pero la Juventus tiene plantilla para eso. Y bueno, luego el otro gran partido de la jornada, yo creo que es ese Atalanta-Nápoles, que ahora mismo yo creo que ya es un partido más por Champions League, porque el Nápoles Sí. parece complicado que acabe compitiendo en el Inter de Milán. Incluso el Milan, como comentabas tú, parece complicado que le acabe compitiendo, aunque bueno, veremos lo que hace el Inter, porque evidentemente de pinchar contra el Lecce, que parece improbable, pues todos los que vienen por detrás podrán acechar un poquito. Pero la realidad es que, bueno, el Atalanta empezó muy mal, se ha acabado colando. Es verdad que también tiene ese partido de Champions League, pues la semana que viene contra el Borussia Dortmund, que ahora mismo lo tienen bastante mal, van 2-0 abajo. Con lo cual veremos, porque también tienen que elegir, ¿no? Un poco entre es un poco la misma situación, si elegir si seguir compitiendo por estar en esta Champions o seguir compitiendo por estar en la siguiente, porque su situación sigue es un poquito más precaria que la del Como, están un poquito más lejos. En cambio, el Nápoles, bueno, yo creo que es complicado que salgan de Champions como mínimo. Además, dentro de poco yo creo que empezarán a recuperar a la mayoría de sus activos. Ya sabéis que, bueno, por ejemplo, Neres ha sido el último que ha caído las últimas semanas, pero bueno, llevan muchísimo tiempo fuera, pues, los De Bruyne, McTominay también ha estado fuera últimamente, Lukaku volvió hace poquito, quiero decir, han tenido muchísimas bajas, lo hemos comentado muchas veces, y veremos si, bueno, pues son capaces de acabar volviendo y cerrar esa segunda, tercera posición, porque ahora mismo, como comentamos, parece que el Inter es el claro favorito para llevarse este Scudetto. Sí, eso parece. La verdad que el Inter pues ha tenido una racha buenísima que creo que le ha destacado totalmente de sus perseguidores, que además, como bien comentamos, entre que unos tienen Champions, otros tienen Copa, pues al final el desgaste acaba haciendo mella y luego que tenemos a ese Napoli que también pues ha tenido muchísimas bajas. De hecho, yo creo que eso es lo que más les ha lastrado. Si bien en un buen tramo de la temporada, igualmente compitieron bastante bien, pero yo creo que al final se nota la diferencia. Y bueno, en el resto de, digamos, de la jornada, otra cosa a lo mejor destacable que bien decías tú, que también el Inter hay que recordar que también tiene que remontar, aunque yo creo que será, no diré más fácil, pero sí que yo creo que a priori debe ser más accesible, porque al final quieras que no, el Bodo Glimt por plantilla y tal no debería ser tan difícil, pero viendo lo bien que han competido en la ida, cuesta no darles un crédito. Entonces, también hay que ver contra este tipo de rivales, que al final está ahí zona media-baja, que también a lo mejor se puede jugar el descenso, a lo mejor es un partido más difícil de lo que parece y el Inter, si no sale con todos los focos puestos en ese partido, a lo mejor vemos la resolución de la Serie A y el Milan, evidentemente, siempre que gane, pues le consigue recortar puntos. Sí, esperemos evidentemente por la igualdad, que si el Inter Mm. acaba pinchando, ¿no? Porque se centra en ese partido, pues los de atrás, Nápoles, Milán, Roma, acaben cumpliendo. Sobre todo el Milán, que es el que está más cerca del liderato. Y también tenemos una jornada muy interesante porque los dos líderes tienen partidos complicados, yo diría, en la Bundesliga. Tenemos primero Mainz, Hamburgo, Colonia, Hoffenheim, Unión Berlín, Bayer Leverkusen, Wolfsburgo, Augsburgo, pero aquí está la clave de la jornada. Primero habrá ese Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt y justo después es el Leipzig Borussia Dortmund.
Y bueno, ya el siguiente día, el domingo, Friburgo, Mönchengladbach, San Pauli, Werder Bremen y Heidenheim, Stuttgart. Pero evidentemente la clave de la jornada, ¿no? Está en ese, bueno, en esa mitad, los duelos entre Bayern de Múnich y entre Frankfurt y Leipzig Dortmund, que son 4 equipos de nivel Champions League, que son 4 equipos que, bueno, yo creo que perfectamente pueden ganar el uno al otro y que, bueno, yo creo que aquí no te voy a decir que hay media Bundesliga, pero sí que, pues si uno acaba entre Bayern y Borussia Dortmund, si uno acaba pinchando y el otro no, pues o se va a acercar mucho o se va a acabar separando. Evidentemente, aquí yo creo que todos pensamos, a pesar de la gran temporada del Dortmund, que el Bayern tiene las de ganar, además de que es mejor equipo y mejor plantilla, porque juega en casa, juega antes, además puede poner la presión. Y el Dortmund, bueno, y el Leipzig, que empezó muy bien, últimamente se está cayendo. El Eintracht de Frankfurt está un poquito peor posicionado todavía que el Leipzig. Pero bueno, evidentemente son 2 partidos de máximo nivel en Alemania y que esperemos que cambien un poquito las cosas arriba y esperemos, la verdad, por la igualdad otra vez, no por tener la contraria a ningún equipo, que igualen lo máximo posible el liderato en la Bundesliga. Sí, efectivamente. Además, tendremos un partido tras el otro justo cuando termine uno. Bueno, habrá que esperarse unos 45 minutos entre partido y partido, pero bueno, los tenemos ahí por si alguien quiere estar ahí pendiente a la Bundesliga. Y sí, yo la verdad que doy, pues, en el partido del Bayern Eintracht, más favorito al Bayern, evidentemente, ya no solo por la racha que llevan, que tienen que ganar sí o sí para seguir distanciándose, al menos mantener la misma distancia respecto al Dortmund, y que yo creo que en lo que hemos visto esta temporada, el Eintracht sobre todo, le cuesta mucho contra equipos que proponen muchísimo y que aprovechan los espacios que dejan atrás, por lo que parece que es el contexto ideal precisamente para el Bayern de Múnich, que además pues también ha tenido descanso esta semana, contrariamente al Dortmund, que si bien tiene un resultado positivo en la ida de los playoffs de Champions, yo creo que igualmente van a tener la cabeza ahí para que no se les acabe de dar la vuelta a la situación en Bérgamo. Y a lo mejor el Leipzig pues tiene una oportunidad un poquito de resarcirse de estas últimas jornadas, que está perdiendo un poquito bastantes puntos. Entonces, yo creo que es el partido, yo creo, más peligroso que tiene el Dortmund, más allá del Bayern, que lo tendrá en unas jornadas. Así que creo que tienen que tener muchos ojos puestos ahí si quieren seguir compitiendo en esta Bundes, que como bien decías tú, parece complicado, pero por el bien del espectador neutral, nos gustaría que al menos se alargara hasta la última jornada, sea quien sea quien la gane. Sí, jornada de dar un golpe sobre la mesa para varios equipos, el Dortmund entre ellos, pero también City y Arsenal, pero también Madrid y Barça, pero también pues los Nápoles, Milan, Inter de Milán, ¿no? Prácticamente todo, ya sabéis que está todo bastante igualado en prácticamente todas las ligas y en varias ligas en todas las zonas de la clasificación, con lo cual, bueno, evidentemente será un jornadón otra vez más, la verdad que esta temporada está cumpliendo bastante bien las expectativas y bueno, luego ya tendremos otra vez la Champions, otra vez la Copa, Champions, bueno, se nos viene la locura, ¿no? El final de la temporada, como siempre decimos, que va a ser, evidentemente, muy interesante y que esperemos que sea, bueno, igual de top que fue el del año pasado, que yo creo que todos quedamos bastante satisfechos. Y luego poner la cereza al pastel con el Mundial, evidentemente. Sí, como se suele decir, se vienen cositas, ¿no? Ya sabéis qué es lo que toca si queréis saber qué cositas se vienen, ¿no? Dejad un placer a ver este vídeo, os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros colegas y como siempre decimos, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.